Estimados colegas, muy buenas noches. Seguimos con las presentaciones de los webinars del día de hoy. En este momento tenemos la presencia del ingeniero Carlos Fernando Ruiz Caro Villa García, quien es ejecutivo y empresario reconocido a nivel nacional, especialista en finanzas, docente universitario, expresidente del directorio de la Caja Municipal Cusco, expresidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, FETECMAC, quien nos va a dar la charla de inclusión financiera y microfinanzas con enfoque en nuestra región. Con mucho agrado, ingeniero, le agradezco su participación en estos webinars y le doy el pase para que pueda iniciar con la charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias al Colegio de Contadores por esta oportunidad de conversar básicamente un poco sobre microfinanzas, inclusión financiera y lo que nos está pasando acá como región en este sector, ¿no? Tenía una presentación, pero tengo problemas técnicos, no soy tan bueno para estas cosas. Normalmente hay alguien que hace por mí este tipo de cosas y ahora no estaba, ¿no? Pero básicamente, si hablamos de inclusión financiera, las definiciones son las que nos marcan a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, el Banco Mundial dice que es el acceso de los individuos y las empresas a productos y servicios financieros útiles y asequibles de acuerdo a sus necesidades, transacciones, pagos, ahorros, créditos y seguros, y que son entregados de manera responsable y sostenible. Esa es la definición del Banco Mundial. La definición que tiene en el caso del Perú, que tenemos una política nacional de inclusión financiera que en realidad se ha abandonado un poco, pero tiene igual una definición que es mucho más simple, dice, ¿no? La inclusión financiera es el acceso y uso de servicios financieros de calidad para todos los segmentos de la población. Si bien es una política nacional la inclusión financiera, el Perú es uno de los países que se encuentra más atrasados en este tema, ¿no? En nuestro caso en particular, cuando estaba en la Federación Peruana, el presidente de la Federación, y nos tocó la pandemia, hicimos muchas propuestas al Ejecutivo para acelerar el tema de la inclusión financiera, ¿no? Algunas de ellas fueron tomadas en cuenta. Una de ellas es esta. Nosotros planteamos la cuenta cero, que era más o menos la idea de que al cumplir tu mayoría de edad se te debía asignar la posibilidad de tener una cuenta de ahorros en cualquier entidad financiera, ¿no? El Estado la tomó como el Banco de la Nación. El Banco de la Nación se demoró 2 años en habilitar esta cuenta. Si esto se hubiese hecho como se planteó desde la Federación, posiblemente hubiésemos tenido menos problemas con el COVID, ya que uno podría elegir, y así debería ser, podría elegir la cuenta financiera inicial asociada a su DNI, ¿no? Es decir, mi DNI, la entidad financiera y 4 números más y esa sería tu cuenta, ¿no? Y se vería de manera automática en todas las entidades reguladas que hay. El Perú está atrasado porque todo está concentrado básicamente en Lima, ¿no? Entonces no hay una verdadera descentralización financiera en el país. Posiblemente las cajas municipales somos las que hemos hecho más y luego les voy a dar algunos datos que demuestran esto, ¿no? No es un decir. Pero también me gustaría hablar un poco de nuestra historia como Cusco, como entidades financieras. ¿Qué ha pasado en Cusco con las entidades financieras que han existido, con las que existen, cómo estamos, ¿no? Un poco haciendo historia, en el Cusco tuvimos el Banco de los Andes, que surge en los años 20 del siglo pasado, como una iniciativa de los empresarios cusqueños de tener un banco local que les permita, digamos, de alguna manera, quizás atraer capitales y con ello generar más desarrollo, ¿no? Este banco tuvo varios traspiés que fueron cubiertos en su oportunidad por empresarios cusqueños. Fue un banco absoluto, 100% privado, hasta que un momento ya no llegó y tampoco tenía ya la fuerza de, si quiere, para competir a un nivel mayor, ¿no? Posiblemente problemas de gobierno corporativo, como muchas entidades, hicieron que en los
los años 70 este banco, antes de su caída, se ha tomado por COFIDE y a su vez entregado al Banco Continental, que en ese tiempo era un banco del Estado también, ¿no? Y pasó a ser una subsidiaria del Banco Continental hasta que finalmente desapareció el Banco de los Andes y quedó sin una liquidación. Sí fue un intento muy interesante de la clase empresarial cusqueña de tener un banco regional. Pero no fue el único banco que corrió esta suerte, ¿no? Hubo el Banco del Sur, creado por los empresarios arequipeños, el Banco Nororiental, que estaba básicamente, tenía su sede en Chiclayo. Todos ellos desaparecieron en algún momento y no quedó ningún banco regional en el Perú. Han quedado financieras, pero no bancos, ¿no? Otra experiencia súper interesante que hubo en el Cusco fue la Mutual de Vivienda Cusco, ¿no? Algunos todavía confunden la caja con la Mutual. La Mutual era más bien un proyecto más social que estuvo vigente por casi 60 años en el Cusco y que tuvo incidencia súper importante en algún momento luego del terremoto de 1950, que es cuando esto toma más vigencia y donde canalizó muchos de los créditos para vivienda. Quizás los dos puntos más importantes que logró la Mutual de Vivienda fueron lo que hoy llamamos la urbanización La Florida, que tenía otro nombre que era la Cooperativa de Vivienda para Trabajadores, Empleados y no sé qué más, ¿no? Y también el barrio magisterial, que fueron financiados por esta Mutual en su momento con fondos del banco hipotecario, ¿no? Terminó de liquidarse en los 90 y su mayor problema fue eso, una falta de gobierno corporativo, unas reglas claras para cómo manejarse y en algún momento la injerencia política que hubo entre el 85 y el 90 terminaron por liquidar esta Mutual, quedando en un déficit en rojo que, entiendo, fue cubierto con la venta de sus propiedades, una adjudicada al gobierno regional y la otra que fue comprada exactamente por Caja Cusco, que hoy es su local del portal Espinat, ¿no? Otra entidad financiera, pese a que la SBS ha sacado un comunicado de que las cooperativas no son entidades financieras, que no se deberían llamar así, que no son entidades financieras propiamente dichas, la Cooperativa Santo Domingo, ¿no? Que creo que es un ejemplo de resiliencia en el mundo de las cooperativas. Y creo que básicamente esto ha llegado a todo el tiempo que tiene, que es más antiguo que la Caja Cusco también, todavía, porque de alguna manera han mantenido sus parámetros, elecciones de sus juntas de gobierno, sus juntas de control, y le permite seguir en el mercado, y creo que tiene una presencia importante en Cusco, ¿no? Y en algunas de nuestras provincias. Y finalmente la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco, o Caja Cusco, que fue creada en 1988, es decir, este año 2023 cumplirá 35 años, y cuyo propietario es básicamente el municipio del Cusco, ¿no? Sin embargo, claro, esto surgió por un apoyo de un convenio con la cooperación alemana de GTZ, en donde los alemanes pusieron no solo el modelo, que es el que se sigue hasta ahora, con algunos cambios, sino también, si se quiere, tecnología, capital semilla y todo, ¿no? El municipio de Cusco puso algo así como $100,000, que fue todo el patrimonio que puso originalmente, parte de ello con el local de la calle Afligidos, y que a lo largo del tiempo hoy la Caja tiene un patrimonio cercano a los $150 millones, ¿no? Que han sido generados básicamente por sus utilidades que a su vez son repartidas con el gobierno municipal. En el caso particular de las cajas municipales, el gobierno corporativo fue pionero, si se quiere, en el modelo empresarial peruano. Hoy todas las empresas de algún tamaño y todas las que quieren listar en la Superintendencia de Valores, la Bolsa de Valores, tienen que tener códigos y conductas de gobierno corporativo muy claras, ¿no? En el caso de las cajas, heredamos un modelo de gobierno corporativo de los alemanes, en donde el directorio, que es el ente que dirige la
la empresa no está formado necesariamente por representantes del accionista, que es el municipio, ¿no? Tenemos 7 directores y de los 7 directores, 4 representan a diferentes instancias de la sociedad civil, ¿no? Como son la Cámara de Comercio, las asociaciones de los MIPES, la Iglesia Católica y COFIDE como ente técnico, ¿no? Y por el municipio 3 directores, 2 que vienen por la mayoría de los regidores y 1 que viene por la minoría. Esto ha permitido que algo que como por ejemplo le pasó a la Mutual de Vivienda, la injerencia política no haga en algún momento perder, digamos, el rumbo de la entidad, ¿no? Para qué fue creada, qué propósito tiene y cómo debería servir a la sociedad. Hasta que surgieron las cajas municipales en general, que son las que inician esta historia de las microfinanzas en el Perú, que hasta que les permiten gastar ahorros y empiezan a generar, es decir, que fue toda una transición de tiempo en cada una de las operaciones que le fueron otorgando a las cajas municipales, ha ido con el tiempo, ¿no? Primero solo empezaron con los créditos pignoraticios, con ese capital que era mínimo, luego el momento en que les permitieron captar ahorros y en general estas empezaron a crecer, ¿no? Que al final es el tema, y empezaron un nivel de descentralización financiera. En mi caso, mi primer contacto con las cajas municipales fue el año más o menos 2000, que me encargaron un pequeño estudio para la cooperación europea para ver cómo funcionaban las finanzas en el interior del país, básicamente en la zona sur del Perú. Y en ese momento, para el año 2000, la caja todavía no era un actor relevante en el volumen, ¿no? Los bancos mantenían la mayoría de las captaciones y las colocaciones en Cusco, pero en lo que sí era relevante la caja en ese momento, y el año 2000, es que era la única entidad que captando en Cusco, colocaba en Cusco, ¿no? Que la mayoría de los bancos sí captaban ahorros en Cusco, pero sus colocaciones estaban básicamente centradas en Lima. Es decir, incluso siendo una región, si se quiere, pobre, nosotros estábamos exportando nuestros capitales, los capitales de nuestros ahorristas. He ahí que es la importancia de la entidad financiera, ¿no? Es decir, el de captar y esto. A propósito de esto, el Premio Nobel de Economía del año 2022, que fue entregado a 3 estudiosos de los bancos, ¿no? Que son, lo tengo que leer, que son Bernanke, Diamond y Dybvig, y ellos hablan de la necesidad de los bancos y de las entidades de intermediación financiera en las sociedades, ¿no? Porque dice que no es posible lograr el desarrollo económico de una sociedad si no existe un intermediador financiero, ¿no? El ejemplo que ponen es, imagínense si para hacer una empresa que requiere, por decir, 10 millones, me tuviese que juntar a 100 personas y prestarme de cada una 100,000 y llevar la cuenta, ¿no? Al final, quien hace el captar los ahorros son las entidades financieras, y quienes hacen el estudio para los riesgos, como bien la exposición anterior de Cristian, son las entidades financieras, ¿no? Entonces, la intermediación financiera lo que hace es crecer a la sociedad, hace crecer el volumen de la economía de la sociedad, porque permite que ahorros pequeños, concentrados, puedan generar incluso proyectos grandes, ¿no? Vamos a ver luego cifras que tenemos en la región. Pero esto, digamos, no tenía una descentralización efectiva hasta que apareció el sistema de microfinanzas, básicamente el de las cajas municipales, ¿no? En el caso particular de Cusco, la Caja Cusco es el mayor emprendimiento social y económico de los cusqueños en toda su historia, ¿no? Los cusqueños, como tal, nunca hemos tenido una empresa tan grande y de tanta significación en la sociedad, ¿no? Hoy la Caja Cusco, al margen de tener estos casi 150 millones de dólares de patrimonio, es una empresa que ya está presente en 16, 18 regiones del país,
con más de 3.000 colaboradores y con una cartera de 5.000 millones de soles que se lograron este año 2022 de colocaciones, ¿no? Y estas cifras, que son significativas incluso para el mercado financiero nacional, digamos, lo son más en el sistema de cajas municipales, ¿no? La Caja Cusco se ha constituido en la tercera caja municipal del país, luego de Caja Arequipa y Caja Huancayo, ¿no? Siendo que en el caso, digamos, Caja Arequipa maneja un mercado más grande y es más antigua que Caja Cusco, y también el Caja Huancayo maneja un mercado más grande que nosotros y tiene el mismo tiempo, ¿no? Y como decía, la virtud de la descentralización que se ha dado con las cajas municipales se puede ver en las cifras, ¿no? Caja Cusco tiene 5.000 millones de colocaciones, de los cuales el 45% están destinadas en la región Cusco en general, lo que nos convierte en el líder absoluto del mercado regional, muy por encima de cualquier banco. Y digamos, si bien nuestro desarrollo fue originalmente Cusco, el sur, hoy sí Caja Cusco está apostando por llegar a todo el país en un proyecto al año 2025, y las regiones en las que, digamos, nos consideramos más importantes están Puno, está Arequipa, está Apurímac y Lima. Y en el caso particular de Lima, nosotros vimos a Lima como una fuente para generar captaciones más que colocaciones, ¿no? Entonces, en el mercado limeño en particular, Caja Cusco capta el 21% de sus recursos y solo coloca el 5%. Es decir, traemos dinero de Lima y lo colocamos en diferentes partes del país. En el caso particular de Cusco, como región, es más o menos una región que nosotros llamamos equilibrada, ¿no? Porque el volumen total de operaciones que existen en Cusco es de 6.780 millones en ahorros y 7.421 millones de soles en créditos. Es decir, sí hay una diferencia, es decir, se trae dinero de fuera para colocar, pero ese es básicamente si se quiere, una región bastante compensada, ¿no? Y en la región Cusco, Caja Cusco en captaciones tiene 2.230 millones y en colocaciones 2.190 millones, ¿no? Siendo el primero muy de lejos del resto de instituciones, ¿no? En captaciones, el que viene segundo en Cusco es el BCP, con 1.572 millones. Sin embargo, coloca menos de la mitad de eso en Cusco porque solo coloca 781 millones. Otra entidad medianamente equilibrada es el BBVA, que capta 1.150 millones y coloca 1.024 millones en Cusco, ¿no? Y de ahí vienen otros, digamos, destacable, Caja Arequipa, que no capta en Cusco básicamente, pero sí coloca más de 600 millones en nuestra región, ¿no? Ese es el mercado financiero de Cusco, ese es el tamaño del mercado financiero del Cusco, que representa un poco menos del 2% del mercado financiero del Perú, que es de alrededor de 400.000 millones de soles en total, ¿no? Concentrado sustancialmente en Lima por los grandes bancos, ¿no? Es decir, y en la macrorregión sur, que para nosotros fue el inicio de la expansión de Caja Cusco y que corresponde para nuestro caso los departamentos de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, en captaciones ese mercado tiene más o menos 29.500 millones de soles y en colocaciones 33.000 millones, ¿no? El líder en ambos casos es el BCP, que capta 9.600 millones más o menos en la región y coloca 5.100 millones, ¿no? En segundo lugar está Caja Arequipa, que capta 4.300 millones en la región y coloca 4.316.
Y, y Caja Cusco es el cuarto en captaciones, con 3.100 millones. Sin embargo, somos el tercero en colocaciones. Es decir, muy cerquita de Caja Arequipa, estamos colocando en la macro región sur 4.300 millones, ¿no? Esto demuestra que la descentralización efectiva de las finanzas básicamente se da por entidades microfinancieras, como vienen a ser las cajas municipales, ¿no? En el caso particular de Caja Cusco, cuando ya al cumplir 25 años, es decir, hace 10 años, cambiando nuestros propósitos y nuestra idea de desempeño social, por ejemplo, consideramos que debíamos tener por lo menos una agencia en cada provincia de Cusco, ¿no? Y casi lo hemos logrado. Nos falta solo una provincia, que es específicamente Canas, porque no había un mercado específico, no había una ciudad que constituya mercado como para poner. Y algo que nosotros lo hicimos por desempeño social, que era poner agencias en las provincias más pobres de Cusco, incluida que estaban además entre las 10 provincias más pobres del Perú, como son Paruro, Acomayo y Paucartambo, han terminado siendo, si bien agencias pequeñas, agencias bastante equilibradas y rentables, ¿no? Donde se coloca mucho microcrédito, pero tienen una mora muy baja, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera de apoyar y generar desarrollo en las zonas del interior, ¿no? Mientras para la banca tradicional, digamos, su objetivo es cerrar oficinas y trasladar básicamente hacia lo digital. Las microfinancieras todavía seguimos abriendo agencias y abriendo oficinas porque existe todavía una gran cantidad de personas en el país que los medios digitales no son su día a día, ¿no? Y que prefieren el contacto. Además, en el tema del microcrédito, el analista, el ejecutivo de créditos, es vital el cara a cara, ¿no? Cuando se habló de transformación digital, que es una etapa más en las muchas que seguro vamos a vivir, acuérdense que hace solo 10 o 15 años era la ingeniería de los procesos lo que estaba de moda, ¿no? Entonces, todo estaba en función de los procesos, ¿no? La reingeniería, los procesos, cómo se articulan los procesos, en fin. La transformación digital tiene el cambio de que pone en el centro al cliente, ¿no? A la persona. Es decir, todo debería estar hecho en función de la persona, si no, no tiene sentido, y a eso debería apoyarte este mundo digitalizado, ¿no? De alguna manera, esta transformación que la estamos viviendo, creo, todas las empresas, nos ha sido más fácil para las cajas municipales, porque para nosotros siempre el cliente estaba primero. Es decir, porque, digamos, ¿qué es un analista de crédito? Al final es un vendedor de créditos, ¿no? Más de la mitad de los 3.400 colaboradores que tiene Caja Cusco son analistas de crédito. Son personas que están directamente relacionadas a una cartera de clientes, que conocen al cliente, conocen el negocio del cliente. Es un B2B o cara a cara o face to face, como dicen. Entonces, no fue tan complicado. Nos es complicado quizás los sistemas, los cores, lo que quieran de la parte digital. Sin embargo, esta parte de haber puesto en el centro del interés de la empresa al cliente, ya lo teníamos ganado frente a los bancos, ¿no? Entonces, hoy las cajas y entidades microfinancieras seguimos creciendo en locales, seguimos expandiéndonos a diferentes zonas. Para nosotros una ciudad pequeña es una oportunidad de negocios. Para los bancos una ciudad pequeña es un gasto de tener una oficina y prefieren cerrar. Entonces, en descentralizar e incluir, quienes están haciendo esa tarea en el Perú básicamente son las microfinancieras, con las cajas municipales, las cajas rurales. Como digo, la superintendencia no considera a las cooperativas entidades financieras y no considera a los socios de las cooperativas como parte de las personas que están incluidas financieramente.
porque en el concepto más puro de cooperativa, uno no es ahorrista, uno es socio, ¿no? Entonces, y ese socio o pone capital o se presta capital, ¿no? De esa cooperativa. Entonces, de alguna manera ahí hay una confusión, es por eso que ellas no estaban supervisadas, ahora están inscritas. Todavía el término de supervisión no es completo por la SBS, tiene un tiempo, y como hemos visto, a partir de que las han empezado a controlar e inscribir, se han empezado a liquidar muchas cooperativas porque no cumplían con los requisitos mínimos y estaban poniendo en riesgo el capital de sus socios, ¿no? Y muchos de sus socios los han perdido, ¿no? Y ahí viene el otro gran segmento y que donde también nos ha tocado, si se quiere, un papel protagónico durante la pandemia a la federación, que es de alguna manera tratar de reconocer al Estado la existencia del sector informal. Es decir, todos sabemos que el Perú, el sector informal es muy fuerte. Quienes le prestamos dinero a ese sector básicamente somos las microfinancieras, y cuando salieron los programas de gobierno para aplacar la crisis generada por la pandemia del COVID, por ejemplo, en el programa de Reactiva 1 no estaban consideradas las empresas no formales, ¿no? O al límite de la formalidad. Fue toda una pelea que en el grupo 2 de Reactiva se pueda incluir a los emprendedores por su historial crediticio para ser beneficiarios de estos créditos, ¿no? Y hoy que tenemos un problema de alguna manera de cumplimiento de estos créditos del gobierno, no son precisamente las microempresas ni las pequeñas empresas quienes están fallando más, sino es el crédito de la mediana empresa quien ha tenido mayores problemas en empezar a devolver estos fondos, ¿no? También porque de alguna manera hay una mala creencia de que al ser dinero del Estado no debería devolverse, ¿no? Entonces sí hay un porcentaje importante de defaults en este tipo de programas, pero contrario a lo que decía el BCR y entre comillas todos los economistas, este default no se está dando en la micro y en la pequeña empresa, sino básicamente en la mediana empresa, ¿no? Cuando hablamos del sector informal de la economía, ¿no? Era difícil convencer de qué cosa eran, ¿no? Entonces se tuvo que recurrir mucho a las cifras de lo que representan. Y, por ejemplo, son básicamente el 20% del valor agregado bruto, el 80% de las empresas son informales, el 81% no lleva libros contables, el 40% no tiene más de 1 o 2 años de existencia, y el 58% trabaja sin local fijo. Todos esos datos son del censo económico y están manejados por Maximis, ¿no? Y en demanda, el empleo informal es el 73% de la PEA ocupada, esto es previo a la pandemia, 46% son trabajadores independientes, 35% son empleados u obreros, 37% trabajan en sectores más afectados por el confinamiento. Lo que planteamos como federación y de alguna manera incluyendo algunos gremios de las MIPES era que había que generar una nueva formalidad, ¿no? Que sea un trabajo coordinado entre el gobierno, el sector privado y la universidad para formalizar a las MIPES. Esta formalización tenía que ser más inclusiva, atender clientes de la zona rural y población vulnerable, tenía que ser más accesible, ofrecer tasas más competitivas a nuestros clientes de acuerdo a su nivel de riesgo, tenía que tener menos requisitos, minimizarlas, sobre todo las exigencias del Estado. Hoy las licencias y exigencias del Estado son muchas veces, su costo es mayor al capital con que se inicia una microempresa en el Perú, ¿no? Y obviamente universalizar el acceso a los servicios financieros. Por eso es que planteamos esta cuenta cero, ¿no? En general, creo que, digamos, no es que
que las empresas quieran ser informales. De hecho, creo que es la necesidad de trabajo la que impulsa a generar primero si se quiere, un emprendimiento de subsistencia, y a la medida que se van creciendo, encuentran que a veces es más cómodo quedarse en el mundo informal, ¿no? Exactamente porque el Estado no responde a la necesidad de generar esta formalidad simple, inclusiva, que no sea cara, ¿no? Es decir, hoy para sacar una licencia de funcionamiento de un pequeño negocio, necesitas, al margen de los trámites municipales, defensa civil, un montón de cosas que se hacen inaccesibles, ¿no? Entonces, cuando ya el mundo se empieza a mover en el mundo informal, muchas veces no sienten la necesidad de formalizarse, sino cuando ya son muy grandes, ¿no? Veía en la exposición anterior, digamos, cuando se analiza cómo se entrega un crédito, en el caso particular de las microfinancieras, el analista de créditos les hace un resumen de estado financiero y de flujo a cada cliente para ver cuánto puede pagar, y en función de eso entregamos el crédito, ¿no? Pero cuando ya el crédito es mayor, vemos que existen empresas que digamos, facturan 20%, 30% o menos, ¿no? Entonces, porque tampoco, digamos, la SUNAT se ha contentado, si se quiere, conseguir exprimiendo básicamente a quienes ya están contribuyendo, ¿no? Entonces, cada vez hay más requisitos, cada vez es más complicada llevar una contabilidad, no hay una manera simple. Este régimen MIPE tributario no ha funcionado como se esperaba, tampoco ha funcionado como se esperaba el régimen MIPE laboral, es decir, no es que se haya formalizado la cantidad suficiente de trabajos, y encima de ello hoy SUNAFIL tiene, digamos, yo diría niveles de reglamentación que hacen casi inaccesible que se complete el nivel de formalidad de una microempresa. Estamos hablando de empresas que tienen menos de 10 trabajadores. Entonces, sin embargo, si están registradas, son susceptibles a ser supervisadas por SUNAFIL y pedirles los planes de seguridad y en el trabajo y todo esto que tiene un costo importante que muchas veces es mayor al capital con que se quiere iniciar una empresa, ¿no? Entonces, creo que si se quiere realmente llegar a la formalidad y llegar a la formalidad ayudaría al desarrollo integral de la economía en el país, tenemos que generar una nueva formalidad de una manera mucho más simple, mucho más accesible, que dé algunos años de, si se quiere, de gracia, si es el término que usamos en términos financieros, a las empresas para que éstas puedan en ese tiempo ir generando, si se quiere, primero la costumbre de ser formal y luego el capital y las espaldas necesarias para ir cumpliendo diferentes niveles de requisitos que deberían tener, ¿no? Si vemos, tenemos leyes laborales más complicadas que las que tiene Suiza y que en el fondo solo aplican al 12 o 13% de la población económicamente activa. Entonces, si las leyes no están hechas en función de la realidad de un país, nunca van a ser efectivas, ¿no? Y creo que eso es algo que adolecemos a lo largo del tiempo. Es decir, de alguna manera, esta liberalidad que se dio a las microfinancieras, que se pueda trabajar de esta manera, ha permitido que el sector más vulnerable de la sociedad y que hace emprendimientos pueda también ser un factor de progreso para todas las sociedades, regiones e incluso los sitios más apartados, ¿no? Hoy que vivimos una crisis más política que tiene consecuencias en la economía, vemos que la gran inversión está paralizada, pero también entendemos que los trabajadores y los emprendedores de la micro y pequeña empresa
no pueden esperar que las cosas políticas mejoren para seguir trabajando, seguir invirtiendo, seguir generando el pan de cada día, ¿no? Por eso es que posiblemente seguimos viendo una sociedad con una economía totalmente activa, en donde se siguen moviendo recursos. Sin embargo, esta falta de inversión grande en algún momento sí le va a terminar pasando factura a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, ya para terminar, y si hay la oportunidad de un diálogo, creo que sí tenemos que pensar en una nueva formalidad. Creo que debería ser una exigencia y una política de Estado generar una nueva formalidad, y que a este gen emprendedor que tenemos los peruanos, las microfinanzas, son exactamente el socio que ha permitido que no solo subsistan, sino crezcan, y por ello tenemos a nivel mundial la calificación de ser uno de los países con el mejor entorno para las microfinanzas del mundo, ¿no? Creo que, dicho esto, me gustaría más conversar más que seguir hablando solo. Hola. Hola, hola. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Vamos a verificar si hay preguntas en nuestra página del Facebook y voy a... Estimado ingeniero Carlos, no tenemos ninguna consulta por el chat. A nombre de nuestro decano Fernando Amau Paucar y de nuestro consejo directivo, le damos muchas gracias por su valiosa participación en este webinar. Le agradecemos mucho sus conocimientos y el tiempo brindado a la misma. Sus palabras finales, por favor. No, solo agradecerles a ustedes por esta oportunidad de conversar un poco sobre microfinanzas y sobre un poco cómo va este sector en nuestra región, que creo que es importante, ¿no? Sobre todo para ustedes, que básicamente son quienes tienen que asesorar a los emprendedores sin importar el tamaño de su empresa, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Muy buenas noches con todos los participantes. Muy buenas noches con usted. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable por su participación. No.